Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, una vez más nos vemos aquí por la misericordia y la gracia de Dios, agradecida con Dios una vez más, un día más, una oportunidad que nos da para aprender de Él, para estudiar su palabra. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico, vamos a seguir aprendiendo cómo estudiar la Biblia y en esta noche lo que vamos a hacer es aprender cómo se estudia un capítulo de la Biblia. Para empezar, quiero que las personas que estén ahí escuchando la transmisión nos digan si se escucha todo bien, si se escucha claro, para que podamos estar bien conectados. Amén. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él dándonos sabiduría, que nos dé entendimiento para escudriñar las Escrituras. Señor, de estar delante de tu presencia, Señor, adorándote, sirviéndote, Señor, conociendo cada día más de ti, poder compartir la palabra tuya con otros, Señor Jesucristo. Te pido que seas tú abriendo mi corazón, abriendo mi mente, que me des sabiduría, que me des entendimiento y que des sabiduría y entendimiento a todo el que va a escuchar este video, Señor Jesucristo, para que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les contaba, hoy vamos a estudiar un capítulo de la Biblia. Eso es lo que vamos a aprender esta noche. Pero antes de iniciar, de pronto van a haber personas que van a ver el video y no vieron el video anterior de cómo se estudia un libro de la Biblia. Quiero que de pronto, si no lo vieron, lo busquen. Hoy no voy a hablar de cómo se estudia un libro de la Biblia, pero sí de la preparación que debemos tener para esto. ¿Por qué? Porque igual vamos a estudiar las Escrituras, entonces debemos prepararnos. Ya saben que la preparación que debemos tener es estar en un lugar donde sea apropiado para estudiar la palabra de Dios, tener una Biblia a la mano, aquí está mi Biblia, tener una agenda o un cuaderno donde podamos estudiarla, donde podamos escribir todos nuestros apuntes, tener, no sé, lápiz, lapicero, colores, yo aquí tengo mis colores, y tener una buena concordancia donde podamos buscar lo que no entendemos, donde podamos buscar lo que necesitamos. En este caso yo tengo el diccionario bíblico y tengo el auxiliar bíblico portavoz, el mismo que les mostré la semana pasada. Después tenemos que tener nuestra preparación espiritual. No debemos olvidar nuestra preparación espiritual. Antes de estudiar la Biblia tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que sea Él dándonos sabiduría, que sea Él dándonos entendimiento, saber que lo que estamos es estudiando la Biblia y que tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé revelación de su palabra, ¿sí? Que lo que entendamos, que lo que estemos leyendo y estemos entendiendo en nuestro corazón no sea algo de nuestra percepción o de nuestro concepto, sino lo que Dios quiere que entendamos, ¿sí? Algo que no les dije la semana pasada es que también debemos destinar un tiempo para esto, para el estudio bíblico. ¿Por qué? Leer y estudiar la Biblia es muy diferente, ¿sí? La lectura de la Biblia tenemos que hacerla a diario, podemos leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, no sé, lo que usted decida leer. Pero el estudio bíblico ya es algo más dispendioso, algo que requiere más de nuestro tiempo, porque el estudio bíblico ya es dedicarnos a leer, a estudiar, a buscar, a tratar de entender, de comprender de parte de Dios qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces yo debo destinar un tiempo para esto. Usted ya debe decidir si lo quiere hacer 1, 2, 3 o todos los días de la semana y debe destinar un tiempo. Puede ser, yo diría que mínimo una hora, máximo ya lo que usted pueda, pero mínimo una hora para el estudio de la Biblia. Aclaro nuevamente, el estudio y la lectura es distinta. No estoy diciendo que vamos a dedicar una hora de lectura bíblica, sino de estudio de la Biblia. Si usted quiere dedicar una hora de lectura de la Biblia, perfecto, hágalo, ¿sí? Pero son dos cosas diferentes. Bueno, entonces vamos a iniciar cómo se estudia un capítulo de la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos y muchos de ellos son conocidos por nosotros, nos encantan, nos lo sabemos de memoria, de principio a fin. Uno de ellos es el Salmo 23, el Salmo 91, Primera de Corintios 13, bueno, hay muchos capítulos así en la Biblia que no sabemos muy bien.
lo que vamos a hacer hoy es que cada uno va a escoger un capítulo de la Biblia que quiere estudiar. Recuerde que debemos tener nuestra agenda donde debíamos escribir la semana pasada qué libro de la Biblia íbamos a estudiar y hacerlo de acuerdo como a los tips de ayuda que les di la semana pasada. Hoy vamos a escoger un capítulo de la Biblia. El capítulo de la Biblia que yo escogí está en el libro de Génesis y es el capítulo 28. Nuevamente, la semana pasada les expliqué que el libro que escogí era porque desde hace rato venía leyéndolo mucho, venía teniendo mucha curiosidad por este libro. Esta vez el capítulo que escogí es porque yo estoy haciendo el estudio de la Biblia, pues ya hemos leído la Biblia aquí en casa todos juntos, pero he estado haciendo mi estudio bíblico y voy por el capítulo 28 de Génesis. Entonces, por eso he escogido ese capítulo, pero usted puede escoger cualquier capítulo de cualquier libro, el que sea de su predilección. Lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? Nuevamente, no lo vamos a hacer en este momento, simplemente escriba ahí en su agenda, debo leer todo el capítulo, ¿sí? Vamos a leerlo detenidamente, teniendo en cuenta los puntos, las comas, el punto y coma, la acentuación. Es muy importante, no solo porque es algo básico de la lectura para poder entender, yo debo tener en cuenta todo esto que compone una oración, pero también para leer la lectura de la Biblia debo hacerlo detenidamente, debo hacerlo con entendimiento, debo hacerlo con sabiduría. Si yo leo de corrido, comiéndome comas, comiéndome los puntos, no voy a entender lo que estoy leyendo, entonces debo ser muy cuidadoso con la lectura. Vamos a leer todo el capítulo. Bueno, después de haberlo leído todo, entonces vamos a sacar la idea principal del capítulo, ¿sí? Vamos a escribirla. ¿Cuál es el pensamiento principal de ese capítulo? Y lo vamos a escribir en el cuaderno que estamos usando para nuestro estudio bíblico. Bueno, después lo que vamos a hacer es que vamos a escoger el versículo clave de ese capítulo. El versículo clave, como el capítulo que yo escogí es el capítulo 28, él tiene dos temas diferentes, que es cuando Jacob huye de Esaú y cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel. Entonces yo escogí tres versículos clave de este capítulo. Lo tercero que vamos a hacer es que ya una vez que hemos leído este capítulo, vamos a hacer una lista de todos los personajes que nos salen en este capítulo, ¿sí? Entonces, en este caso, en el capítulo 28 de Génesis, yo tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personajes a los que les hice el estudio. O sea, vamos a hacer la lista de los personajes que aparecen en el capítulo y vamos a buscarlos. Ya tenemos nuestro diccionario bíblico y en el diccionario bíblico nos aparece toda la información de los personajes. Recuerden que en el video anterior nosotros les dejamos un link de un diccionario bíblico, pero se los vamos a volver a dejar nuevamente en este video. Entonces en ese diccionario usted pone el nombre del personaje y ahí le aparece información de ellos. Yo no puse toda la información, simplemente puse lo que me pareció más importante para ese momento, para el estudio que estaba haciendo, ¿sí? O lo más esencial, quizás qué significa su nombre, dónde nació, quiénes eran sus padres, algo importante de su vida en el nivel espiritual, o por qué se tenía en cuenta en ese momento y listo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una lista de los personajes y vamos a escribir una breve información sobre cada uno. Bueno, en el siguiente punto vamos a leer nuevamente, o si ya usted tiene claro el capítulo, con lo que ha leído usted debe sacar los mandamientos que debemos obedecer, ¿sí? En este caso, como mandamiento, yo puse que en el capítulo aparece lo que es el diezmo. Quizás no fue un mandato de parte de Dios, pero sí fue algo que Jacob dijo que iba a hacer y es algo que nosotros como cristianos también debemos hacer. Ya eso es otro tema, entonces no voy a entrar ahí, pero uno debe sacar, si en el capítulo no aparece ningún mandamiento, no lo busque, no trate de rebuscar ahí entre lo que está leyendo, no, simplemente ponga, no aparece ningún mandamiento, pero si aparece
escríbalo, ¿sí? Recuerden que todo lo debemos escribir, igual que el versículo clave, lo escribo completo. ¿Por qué? Porque ese ejercicio de escribir me ayuda a mí a memorizar y a entender lo que estoy leyendo y lo que estoy escribiendo en ese momento. Después de los mandamientos, entonces vamos a ver qué promesas hay en ese capítulo, y esas promesas son las que nosotros debemos pedir a Dios, porque no solamente son promesas que hay en ese momento en el capítulo para ese personaje o para esa familia de la que se está hablando o para el pueblo, no, también es para nosotros que en ese momento estamos estudiándolo. Entonces vamos a sacar esas promesas que hay ahí y las vamos a escribir, y esas son las promesas que debemos pedir para nosotros. Bueno, entonces llevamos los mandamientos, las promesas. Después de esto vamos a sacar las lecciones que debemos recordar de lo que estamos viendo en ese capítulo. Por ejemplo, qué le pasó a Jacob por mentir, qué pasó con Isaac, qué pasó con Rebeca por ayudar a su hijo, bueno, qué lecciones encontramos ahí, y eso es lo que debemos recordar para nosotros, ¿sí? Eso es lo que estamos aprendiendo para nuestra vida. Entonces sacamos mandamientos, sacamos promesas y sacamos lecciones, ¿sí? Las lecciones de vida. Después vamos a hacer una lista de palabras o de frases que atraen nuestra atención, ¿sí? Yo saqué oraciones cortas o frases cortas de lo que llamó mi atención, ¿sí? Sí, se las comparto. Una de las frases u oraciones que llamaron mi atención es cuando, después de que Jacob despierta de su sueño, está en el versículo 17, dice: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esa fue una de las frases que yo anoté, y la otra que yo anoté es y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces estas son las frases u oraciones que llaman mi atención y fue las que yo plasmé en mi cuaderno de estudio. Después de sacar las frases o las palabras que llaman mi atención, vamos a sacar las frases o las palabras que se usan con mucha frecuencia durante este capítulo. La que yo puse para mi estudio es la palabra bendición, porque se usa de diferentes formas en este capítulo. Isaac bendice a su hijo, Isaac entrega o pasa la heredad de su bendición a su hijo, Dios le dice que en él serán benditos. Entonces lo que más se usa es la palabra bendición. Después se va a hacer una lista de palabras o frases o lugares que no entendemos, ¿sí? Cosas que quizás estamos leyendo y como que, bueno, ¿y esto qué significa? ¿O por qué lo están usando justo aquí? Entonces las palabras que yo saqué son nombres de lugares. A mí me gusta mucho y es súper importante cuando estamos estudiando la Biblia el estudiar el significado del lugar, el significado del personaje, todo, porque a veces esas cosas nos están ayudando también a entender algo que Dios tiene para nosotros en ese momento, que Dios nos quiere hablar en ese momento. Entonces a mí siempre me llama mucho la curiosidad, y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta, el poder estudiar los lugares donde estaban ubicados, que si tenía algún significado especial o qué acontecimientos importantes ocurrieron en ese lugar. Entonces en este caso yo tengo a Padán Aram, Harán y Betel, ¿sí? Entonces yo saqué esos tres nombres y nuevamente usé mis dos auxiliares, el diccionario del auxiliar bíblico, y los usé para buscar los significados de estos lugares, dónde estaban ubicados, etc. Después de esto, entonces lo que vamos a hacer es lo más importante que debemos hacer, que fue lo mismo que hicimos con el estudio del libro de la Biblia, y es que vemos o qué nos está hablando este capítulo sobre Jesús, sobre nuestro Señor Jesús. Eso es súper importante. Recuerden que se los dije también con el estudio del libro de la Biblia. Lo más importante siempre que estemos estudiando es poder ver a nuestro Señor Jesús en todo lo que estamos leyendo, en todo lo que estamos estudiando, porque de principio a fin la Biblia nos está hablando del Señor Jesús. Entonces debemos hacer un pequeño bosquejo. ¿Qué estamos viendo del Señor Jesús en este capítulo? ¿Qué nos dice el Señor Jesús este capítulo? ¿Sí? Yo hice mi pequeño bosquejo sobre Jesús, y esto no lo podemos pasar por alto. O sea, usted puede pasar cualquier punto de su estudio por alto,
excepto este. Este es el más importante porque ¿qué otro motivo tendríamos nosotros de estudiar la Biblia si no es aprender del Señor Jesús? ¿Sí? Entonces esto es algo que no podemos pasar por alto por ningún motivo. Bueno, eso es todo lo que nosotros debemos hacer para estudiar el capítulo de la Biblia. Pues no sé si alguno de pronto tenga una duda, pero siempre que de pronto tengan dudas, ustedes pueden escribirnos si necesitan ayuda con algo, ayuda con algún estudio, con algo que no encuentran el significado o algo que no han entendido. Ustedes nos pueden preguntar, ustedes pueden escribirnos y nosotros pues con mucho gusto les vamos a ayudar. La próxima semana vamos a aprender cómo se estudia la biografía de un personaje bíblico. Eso también es muy lindo. Todas estas cosas que estamos aprendiendo nos van a enseñar o nos van a preparar para ser muy buenos estudiosos de la Biblia. También en su momento, para las personas que les gusta enseñar la palabra de Dios o predicarla, todas esas cosas que estamos encontrando en la Biblia, que estamos buscando, que estamos escudriñando en las Escrituras, nos van a ayudar para trazar un mensaje. O sea, el estudiar la Biblia es muy importante y eso también lo veíamos la semana anterior. La importancia, los beneficios. Recuerden que el estudiar la Biblia aumenta nuestra fe. El estudiar la Biblia nos lleva a vivir una vida en santidad, nos lleva a prepararnos para el servicio de Dios, nos da poder, nos da autoridad. Entonces siempre es muy importante que usted todos los días lea la palabra de Dios y que usted la estudie, que saque un tiempo para esto. Recuerde, designe un tiempo para eso, ¿sí? No es a las carreras que como que tengo un ratico y voy a estudiar la Biblia a ver qué hago, no, porque seguramente va a quedar corto en muchas cosas. Entonces es mejor que usted designe un tiempo para esto. Si entre semana no puede, entonces hágalo los fines de semana, de pronto el sábado, designe 1 o 2 horas para esto y lo hace cada 8 días. No tiene que hacerlo todos los días si no puede, pero la lectura bíblica sí debe ser diaria. Y recuerden siempre orar o prepararse espiritualmente antes de leer la palabra de Dios y que sea Dios el que revele todo lo que tiene para nosotros en sus escrituras. Dios les bendiga, espero que esto sea de ayuda y recuerden que en la descripción del video les vamos a dejar los links del diccionario bíblico y del auxiliar portavoz. Dios les bendiga.